Señor, nos gozamos, Señor amado, en tu presencia en este lugar, Padre Santo. Y así, Señor amado, te presentamos estas ofrendas, lo que los hermanos han traído, Señor. Te pedimos que lo recibas y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Puede tomar su lugar en esta bendición y bienvenidos a todos una vez más a este lugar. Vamos a empezar la enseñanza, ya que el tiempo pasa rápido y queremos aprovechar el tiempo para así salir a tiempo de aquí también. Así es que póngase cómodo, pero no para dormir, sino para escuchar la palabra de Dios. Amén. Vamos a la palabra de Dios. En esta noche yo les voy a traer una enseñanza en el libro de Habacuc. Es un libro de tres capítulos y vamos a ver si cubrimos los dos capítulos, el 1 y el 2. Como es un libro pequeño, me puse a la tarea de estudiarlo todo y de traer la enseñanza de ese libro solamente. No vamos a andar buscando otros libros porque quise traer el contenido de ese libro para que usted entienda lo que es ese libro de Habacuc y a qué se refiere esa profecía de esos dos capítulos. Entonces, el título de esta enseñanza yo le puse como en los días de Habacuc. Porque yo estuve escudriñando anoche y hoy en la tarde cuando salí a trabajar lo que son los dos capítulos. Y me di cuenta que así en ese tiempo de Israel, en el tiempo de Habacuc, el pueblo era un pueblo injusto. La mayoría se volvió bien injusta, unos con otros, unos se aprovechaban de otros. Los más fuertes se aprovechaban de los más débiles, robaban, hacían extorsiones, hacían de todo y no seguían la ley de Moisés, que era con la que se debían de regir el pueblo en ese tiempo, en tiempos de la ley. Pues la ley de Moisés la hicieron a un lado y no había ley, cada quien hacía lo que quería y era por eso que se escribió esta profecía, se escribió este libro. Nos vamos a dar cuenta fácilmente desde el principio. Entonces el título es como en los días de Habacuc. Y yo escribí aquí algún artículo de lo que es el tema. Dice, el libro de Habacuc presenta el cuadro de un hombre de Dios perplejo por el problema de la aparente tolerancia de la iniquidad por parte de Dios. O sea que el profeta está en los primeros versículos que vamos a leer, está perplejo porque había mucha impiedad, había mucha maldad y el profeta oraba y oraba y oraba y Dios parece que no respondía. El profeta lo que quería era que Dios trajera juicio con los malos y que perseverara a los buenos. Pero Dios estaba tardando y él estaba perplejo porque Dios toleraba todo eso. Es como hoy en día mucha gente dice, bueno, pues si Dios existe, ¿por qué permite la maldad? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Y por qué Dios no hace nada? Espérese lo que venga el juicio, todo a su tiempo. Y así estaba Habacuc. Por eso yo le puse como en los días de Habacuc, que son estos días que estamos viviendo. Aquí no se ve mucho, pero en nuestros países, de donde nosotros venimos, México y Centroamérica, todo lo que es Sudamérica, y le aseguro que hay mucha corrupción. Aquí en Estados Unidos todavía no hay tanta o no se ve tanta corrupción, pero en nuestros países abunda la corrupción y en realidad no hay ley. Y es por eso que hay en realidad mucha maldad, porque no hay ley que en realidad ponga orden en todo lo que es la impiedad. Seguimos hablando de lo que es ese tema. El profeta está rodeado por todas partes de la iniquidad triunfante que no recibe castigo. Por donde quiera que él ve maldad. Donde quiera que él voltea, hay maldad. Y él ve pues que no hay castigo para la maldad. Dice, al parecer, al principio Dios no escucha su clamor por el juicio. Lo que vamos a estar leyendo al principio. Cuando al fin su oración es contestada y se pronuncia el juicio, queda aún más perplejo porque los agentes del juicio de Dios, los caldeos, son más impíos y más dignos de castigo que las víctimas.
Cuando Dios habla con él y le dice, ¿sabes qué? Al fin le contesta su oración, su clamor. Yo voy a castigar el pecado que hay en el pueblo de Israel, pero voy a traer otro pueblo peor todavía que él para castigarlo. Y queda más perplejo, porque él lo que quería es que Dios, de una forma sobrenatural, castigara a la gente. No sé, que le vinieron mal al impío, que le viniera una enfermedad a la gente mala, a la gente perversa. No sé, como que él quería que Dios milagrosamente trajera juicios. Y Dios usó otro pueblo más impío y más malo para castigar a Israel. Y así sucedió. Sigue diciendo el tema. Habacuc está lleno de dudas y de preguntas, pero afortunadamente lleva sus perplejidades al Señor. Así es cuando usted tiene muchas dudas de Dios, que por qué Dios se tarda, que por qué Dios esto, por qué Dios lo otro. Vaya en oración al Señor. Así como Habacuc llevó sus dudas al Señor y le dijo, Señor, yo tengo este problema, no entiendo por qué hay tanta maldad y tú no haces nada. Y él esperó la respuesta de Dios. Así nosotros también. No nos cansemos de orar, no nos cansemos de suplicarle a Dios por alguna situación y Dios a su tiempo va a contestar. Eso es lo que tenemos que hacer todos. Y eso fue lo que hizo el profeta Habacuc. Él fue a llevarle sus dudas a Dios. Sigue diciendo, dice, Habacuc está lleno de dudas y de preguntas, pero afortunadamente lleva sus perplejidades al Señor, que pronto las disipa y que presenta una solución a sus problemas, resumida en una declaración que es el corazón del libro, que es el justo por la fe vivirá, en el capítulo 2, versículo 4. Es decir, no importa cuán oscuro se vea el porvenir y cuán triunfante parezca el mal, el hombre justo no debe juzgar por las apariencias, sino más bien por la palabra de Dios. Usted que es justo, usted que es hijo de Dios, espere el juicio de Dios a su tiempo, en la maldad, en lo que lo rodea, en lo que nos rodea. Hay mucha maldad y lo sabemos. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Orar a Dios, suplicarle a Dios. Y Dios a su tiempo trae juicio contra las personas que están haciendo injusticia. Pero tenemos que tener paciencia, porque Dios hace como Él quiere, no como nosotros queremos. Entonces, ese es el tema de lo que es el libro de Habacuc. Ahora vamos a empezar a leer el libro, el capítulo 1, y si no lo terminamos el capítulo 2, nos vamos al final como quiera y nos vamos para la casa, no se preocupe. Son 2 capítulos, pero en estos casi media hora que tengo, un poquito más, le aseguro que vamos a terminarlo. Capítulo 1, el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo del 1, vamos a leer del 1 al 4 pausadamente. Vamos a leer de corrido y luego pausadamente para entenderlo mejor. Leemos de corrido. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Otra pregunta, el versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Dice, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Eso sucede, como dije al principio, en nuestros países mucho. En nuestros países hay mucha corrupción. En nuestros países hay mucho soborno. Tú denuncias un robo y tú tienes que pagarle a la policía para que vayan a investigar. Te cobran para que vayan a investigar. Cosa que no se le tiene que pagar a la policía, porque para eso está la policía, para arreglar algún asunto o cualquier denuncia. Pero allá de donde yo soy, la última vez que fui para México, me di cuenta de que un señor allí, un vecino de nosotros, que es hasta familiar, le habían robado unos animales, porque allá se roban de todo, hermanos. No sé si en sus países también, pero una bestia, lo que ellos ven de modo de robarse, se lo roban. Y se le robaron pues algunos animales
y él fue a dar parte a la policía, y la policía le dijo, bueno, pues si quieres que vayamos a investigar, tienes que darnos, creo, como 9,000 pesos. Dice, bueno, yo solamente vengo a dar un reporte para que ustedes sepan lo que pasó y pues a ver si pueden ayudarme a buscar a los ladrones. No, dices que para nosotros empezar una investigación necesitamos dinero. Digo yo, entonces, ¿acaso el gobierno no les paga? Pero así están las autoridades en nuestros países. Para todo tú tienes que pagar. Dice, no, pues ese es el caso, mejor yo investigo. Pues yo casi sé quiénes fueron. Yo lo que quiero es venir a que me ayuden a buscar, a encontrarlos. Porque en realidad allá casi sabe quién es el ladrón. Solamente quieren que vayan y los agarren. Pero todo el mundo tiene miedo. En los países de algunos de ustedes, allá hacen justicia al mismo pueblo. Porque la ley no hace nada. Entonces el mismo pueblo se une, agarran al ladrón y hacen justicia con él. ¿Verdad? En realidad, cruelmente. Pero es porque la justicia no hace nada. Pues así estaba Habacuc. Dice, por donde quiera veo violencia, por donde quiera veo la maldad. Y parece pues como que Dios no hacía nada. Entonces él estaba perplejo en esas preguntas. Nos da a entender que él estaba perplejo porque todo lo que está diciendo esos versículos, en realidad es mucha tolerancia a la maldad. Y él sabe que Dios, él, como es profeta de Dios, él sabe que Dios sabe todo lo que está pasando. Dice, pero ¿por qué está pasando esto y tú no haces nada? ¿Por qué tú no actúas? Del versículo 5 en adelante vamos a leer. Porque aquí Dios le contesta en estos versículos y le dice qué es lo que va a hacer. Ya que él está suplicando y pidiéndole y rogándole en oración que por qué está así el pueblo y por qué hay mucha injusticia y pues Dios no hace nada. Entonces del 5 en adelante Dios le contesta hasta llegar al capítulo 2. Dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aún cuando os contare no lo creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Este era un tremendo ejército innumerable y Dios lo trajo de muy lejos. Dice que iba por toda la tierra arrasando con todo. No solamente Dios lo usó para traer juicio con Israel, sino que esa nación iba arrasando con toda la nación que encontraba. Era un ejército innumerable, invencible. Entonces dice, bueno, yo voy a usar aquella nación para que vengan a hacer juicio con la nación de Israel, ya que me han dado la espalda y han hecho lo que quieren, pues voy a traer a esa nación un ejército más fuerte que ellos y más malo que ellos para castigarlos. Sigue diciendo el 7, dice, formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. En otras palabras, ellos no tenían ley, la ley eran ellos mismos. La violencia, el ataque, y ellos hacían la ley. El 8 dice, sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Caballos como leopardos, en otras palabras, eran bien entrenados, un ejército bien entrenado, con caballos bien entrenados, y los compara con leopardos. Los leopardos sabemos que son uno de los animales más ligeros y más feroces que hay, de las fieras, y también los compara con lobos que devoran, o sea que eran caballos crueles, que los tenían bien entrenados para la guerra, llegaban y pisoteaban y arrasaban con todos los mismos caballos, y los jinetes que los traían, dice que los compara como águilas, que llegan y caen sobre la presa y la devoran. Así los compara Dios a este ejército innumerable y feroz y terrible. En otras palabras, venía y no había escapatoria.
Sigue diciendo el versículo 9. Dice, toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Así va a ser esta nación, este rey con todo su ejército. Dice que iba a levantar cautivos como la arena. Toda la gente que quedaba viva se los llevaba cautivos. Entonces crecía más el ejército. Conquistaba naciones y a todos los cautivos se los llevaban con ellos y los hacían de su ejército, se hacían más fuertes, se acumulaban más y los obligaban, claro, a ser esclavos. Entonces, vemos aquí la magnitud, la crueldad de esta nación que Dios iba a usar para castigar el problema que estaba en ese pueblo de Israel. Por causa de que no llevaban la ley de Moisés, que no vivían la ley, sino que la extorsionaban. A causa de eso les vino todo este mal. El 10 dice, escarnecerá a los reyes, de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza, y levantará terraplén y la tomará. Dice que escarnecerá a los reyes, a todos los pueblos que tenían su rey, los iba a escarnecer, los iba a humillar, y a los príncipes también se burlará de ellos, y se reirá de toda fortaleza. Acuérdense que las ciudades de ese tiempo tenían fortalezas, tenían murallas. Entonces dice que cuando llegaban a una ciudad y miraban que tenía murallas, se reían. ¿Por qué? Porque sabían cómo subir por las murallas. Dice que levantaban terraplén. Dice, y levantarán terraplén y la tomarán. ¿Qué es un terraplén? Yo estaba escudriñando, buscando en el diccionario qué es un terraplén. Terraplén es que levantaban tierra hasta llegar al altor de la muralla, levantaban como un puente, vamos a decirlo así, para que mejor entienda. Como un puente para llegar a donde estaba la muralla de tierra o como ellos podían, y por ahí se iba el ejército encima de la muralla y le caían a la ciudad y la tomaban. Eso es lo que hacían, eso es de lo que habla terraplén. Ellos levantaban, como traía mucha gente, y edificaban, digamos, un montón de tierra como podían, y subían por la muralla y tomaban toda una ciudad. Por eso dice que se reían de las fortalezas, porque para ellos sabían cómo entrar, cómo cruzar y cómo llegar a la ciudad. De nada les servía tener fortalezas, porque ellos tenían bien calculado todo lo que hacían. Era un tremendo ejército. Era invencible. Sigue diciendo el versículo 11. Dice, luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo, dice allí, su fuerza a su Dios. En otra versión dice que su fuerza es su Dios. En otras palabras, así como eran ellos de violentos, así como ellos tenían de fuerza para conquistar naciones, eso era su Dios. Eso era lo que ellos eran. A eso servían. En otras palabras, el ego de ellos era su Dios. Decían, somos invencibles, no hay quien nos gane. Vamos a seguir conquistando toda la tierra y todo el mundo, porque nosotros somos invencibles. Ellos eran su Dios, su fuerza era su Dios. Es como cuando una persona tiene mucho poder, tiene mucho dinero, tiene muchas influencias. El dinero es su Dios, es el poder que tienen. Así ellos, la fuerza que ellos tenían y la astucia que ellos tenían para conquistar naciones, ese era su Dios. La fuerza que ellos tenían, la astucia que ellos tenían para conquistar, era el Dios de ellos. El versículo 12 dice, aquí es el profeta hablando, porque en realidad al ver tanta maldad y Dios hablando de tanta maldad, que en realidad esta gente era bien terrible, bien cruel,
Aquí el profeta le dice a Dios, el versículo 12, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Dice, no moriremos, oh Jehová, para juicio. Lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyen el impío al justo, al más justo que él? Dice, tú eres tan limpio, tú eres un Dios tan limpio y tan santo. ¿Cómo tú permites que el más malo se aproveche del más bueno? ¿Cómo tú permites esa maldad? Si a ti no te gusta la maldad, si tú eres santo, ¿por qué lo permites? Y eso sucede en el mundo hoy en día. Vemos que los malos se aprovechan de los buenos, de los justos, y como que nadie sabe nada y Dios no hace nada. Pero todo a su tiempo le va a venir el castigo a cada quien. Nada de lo que hagamos en esta vida, en este mundo, todo tiene su pago. Tú eres una persona justa, vives en justicia, Dios te va a dar el pago de tu justicia. Por ser justo, Dios te va a premiar, Dios te va a bendecir, siempre vas a estar bendecido por Dios, porque tú vives en justicia, porque tú eres justo, tú eres justa delante de Dios. En cambio, el malo y el impío y el pecador, aunque parece que no pasa nada, aunque parece que todo va bien en su vida, en todo lo que ellos hacen y como que nada, no hay ningún castigo, pero todo a su tiempo le va a llegar el castigo a la gente impía, a la gente mala, a la gente perversa. Todo a su tiempo le va a venir un castigo, un juicio, porque Dios no se va a quedar, Dios es justo. Y al que merece castigo, Dios lo va a castigar. Al que merece ser recompensado, Dios lo va a recompensar. Pero todo a su tiempo, no cuando nosotros queremos. Y ese era el problema de Habacuc, que miraba todo esto y miraba que Dios tan limpio, tan santo, tan puro, y cómo permitía esta maldad, cómo permitía esta injusticia entre el pueblo de Israel. Vamos a seguir leyendo el 14. Dice, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Decía que Dios permitía que los hombres fueran como los peces del mar y como los reptiles que no hay quien los gobierne. Es que estaba la ley para que por la ley fueran gobernados, pero violaban la ley y vivían, como dice ahí, como los peces y como los reptiles que no hay quien los gobierne. Imagínate un nido de culebras, ¿quién los va a gobernar? Hacen lo que quieren, se pelean y hacen lo que quieren. Así del ejemplo de la gente que estaba en ese tiempo. Y como los peces del mar, los peces no se pueden gobernar, los reptiles no se pueden gobernar. Entonces hay un desastre, porque entre ellos se pelean. Dice el 15, dice, sacará a todos con anzuelo. Aquí está hablando de los caldeos que iban a venir a traer el juicio. Dice, sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. El 16 dice, por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrosó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Aquí está hablando de los caldeos. Dice que le ofrecerá sacrificios a sus redes, sahumerios, a lo que con ellos, lo que él usa para conquistar naciones. Dice que les va a ofrecer sacrificios a los utensilios, porque hay que comparar a los peces, a las personas como con peces, y sabemos que con los peces se pescan con las redes. Y dice que le va a ofrecer sahumerios, en otras palabras, es idólatra, ese pueblo es idólatra,
y todo lo que ellos hacen le van a hacer sacrificios al poder que ellos tienen. Lo que ellos usan, la herramienta que ellos usan, las armas que ellos usan, le iban a hacer sacrificios, porque por lo que ellos usaban, por su poder, por lo que ellos usaban como herramienta, como arma, les iban a ofrecer saumerios, sacrificios, idolatría, idólatras. Capítulo 2, versículo 1, dice aquí está hablando él también esperando respuesta de Dios. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Porque ya Dios le dijo, mira, yo voy a traer este ejército, ya que tú te estás quejando de que yo no estoy haciendo nada, de que hay mucha maldad por todos lados y que como que yo no estoy haciendo nada, pues voy a traer este ejército para que tú veas lo que va a pasar. Y dice, yo me puse, ¿verdad?, en un lugar donde esperaba la respuesta de Dios. Dice el versículo 1. Y el 2 dice, y Jehová me respondió y dijo, después de que él estuvo en un lugar ahí esperando respuesta, y Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá aunque tardare. Espéralo porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Cuál era la visión? Que escribiera la visión, que escribiera la profecía que Dios le estaba dando. Dice, ve y escribe en tablas esta profecía que yo te estoy dando, para que todo el que la lea sepa que yo voy a cumplir esta profecía. Esta visión que yo te estoy dando, esta profecía que yo te estoy dando, va a llegar tarde o temprano. Y tú la tienes que escribir para que cuando llegue se den cuenta que yo hablé. Y se den cuenta que yo cumplo lo que digo. Y que yo traigo juicio contra la maldad. Esa fue la encomienda que Dios le dio a Habacuc. Dice, aunque se tardara la visión no era buena, era un juicio que venía. Y le dijo que le escribiera para que la gente supiera después, mira, ahí está lo que dijo Dios por medio de Habacuc, en tablas, en un lugar donde la gente pudiera ver. Esto va a pasar, así va a pasar, y tarde o temprano va a pasar, para que cuando pasara, supieran que Dios habló a tiempo para que se arrepintieran. Porque Dios siempre habla a tiempo. Dios siempre usa a los profetas para que la gente se vuelva de su mal camino. Dios siempre ha usado a los profetas en el Antiguo Testamento y ahora tenemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo y los que predicamos, los que enseñamos, que ya está aquí todo lo que va a suceder. Y Dios nos usa a nosotros o a todo aquel que predique el Evangelio para que la gente se vuelva de su mal camino. Porque va a venir juicio tarde o temprano. Y cuando venga el juicio, la gente no va a tener excusa. Porque se le enseñó la palabra, se le predicó el Evangelio y no quiso hacer caso, no quiso escuchar. Pero Dios siempre habla a tiempo a toda persona. Ya sea a los impíos, ya sea a los que están en pecado, ya sea a los que están bien para que no se aparten. Dios constantemente está hablando a la gente. Al impío para que se vuelva del mal camino, al pecador para que se arrepienta de sus pecados y al justo para que no se vaya a pecar. Aquí a nosotros Dios siempre nos está hablando por medio de las enseñanzas de vivir en santidad, de vivir de agrado ante los ojos de Dios, para no apartarnos del camino y para no sufrir las consecuencias. Pero de vez en cuando también Dios habla por medio del mensaje a personas que están mal, a personas que a lo mejor están están pecando o que están apartadas, para que Dios dándoles otra oportunidad para que vuelvan. Para que cuando venga un juicio no digan, yo no escuché, yo no sabía.
Y Dios siempre está hablando constantemente a la gente para que la gente entienda de que Dios es real. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Poner atención. Poner atención al mensaje que se nos traiga cada día. Porque para que cuando venga el juicio no nos alcance a nosotros. Porque dice el versículo 4 que vamos a leer del capítulo 2. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Ese es el corazón del libro. Mas el justo por la fe vivirá. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Una persona que no es justa, una persona que es injusta, se enorgullece de lo que es. Mas el justo por la fe vivirá. El justo va a vivir en la fe. Por la fe que tú estás viviendo, tú vas a vivir. Tú tienes fe en Dios. Tú haces todo lo que está a tu alcance para agradar a Dios. Tú vas a vivir por la fe que tú vives. Nosotros aquí en Remanente Fiel tenemos 3 servicios a la semana y procuramos venir a todos los servicios. Algunos vienen a 1, otros vienen a 2, otros vienen a 3, a los 3 servicios. Esos son los servicios que tenemos aquí. Y sabemos que no todos pueden llegar a todos los servicios, bueno fuera, pero a veces el trabajo y todo. Pero yo le aseguro que casi todos los que regularmente nos congregamos, casi todos tienen temor de Dios. Y tratan de vivir una vida de agrado ante los ojos de Dios, aunque no estén en el servicio. Porque constantemente Dios nos está hablando. Pero entre más nosotros hagamos caso a la palabra de Dios y al mensaje de Dios, más bendecidos vamos a estar. Porque Dios tiene sus ojos sobre los justos. Y dice que Él está atento a sus oraciones. De tal manera que cuando oramos nosotros delante de Dios, nuestras oraciones son escuchadas de parte de Dios. Nuestras oraciones no van a ser ignoradas. Porque estamos viviendo un tiempo bien difícil. Estamos viviendo los últimos años de la gracia. Ya prontamente se va a acabar de esta dispensación de la gracia y viene la gran tribulación. Y tenemos nosotros que estar agarrados de la gracia día con día. Constantemente, día con día, amanecer agarrados de la gracia, dormirnos con la gracia de Dios. Constantemente estar en comunión con Dios. En tu trabajo, en la casa, donde quiera que tú vayas, tú tienes que estar conectado con Dios todo el tiempo. Pensando en que tú eres un hijo de Dios, que tú eres una hija de Dios, y no estar pensando malas cosas y querer y tener planes perversos para pecar. Porque somos hijos de Dios y tenemos nosotros el Espíritu Santo que nos guía. Si constantemente nosotros llevamos una vida así, nos consideramos justos delante de Dios. Y por la justicia, por la fe que tú tienes en vivir así, porque tú crees en Dios, temes a Dios, por la fe que tú tienes en Dios, por esa fe es que tú vives. No te va a venir el juicio que le viene a este mundo. No nos va a venir el juicio que le viene a todo este mundo que no se quiere arrepentir de sus pecados y que vive en maldades. Porque Dios tiene sus ojos puestos sobre los justos y está atento a sus oraciones, dice la Biblia. Así es que no estamos nosotros perdiendo el tiempo sirviéndole a Dios. Estamos nosotros haciendo lo que debemos de hacer como hijos de Dios y podemos hacer más. Pero sabemos que el trabajo también es muy importante que seamos responsables de nuestro trabajo. Por eso yo no le exijo mucho a la gente aquí, a veces, de que tienen que estar aquí en todos los servicios, porque yo sé que el trabajo absorbe a mucha gente. Pero cuando tú tienes la oportunidad de congregarte, congrégate. Si puedes venir a los 3 servicios, gloria a Dios. Si solamente puedes venir a 2, ni modo, o a 1. Pero es bueno estar constantemente
en los servicios y no perder el tiempo haciendo otras cosas. Si no podemos, Dios conoce, pero nuestro corazón tiene que estar en Dios. Tiene que estar nuestra mente, nuestro corazón en Dios, constantemente. No solamente aquí en la iglesia, sino en el trabajo y donde quiera que andemos. Tenemos que estar conectados con Dios. Y así vivimos en justicia. Ese es el justo. Y por esa fe es que vamos a vivir. Dice el versículo 5. Dice, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Aquí está hablando de este pueblo perverso que iba a venir a arrasar con Israel, de los caldeos. El 6 dice, no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmo contra él. Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? No se levantarán de repente sus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojado para ellos. Despojo para ellos. Porque también el pueblo de Israel estaba así como este pueblo. El pueblo de Israel despojaba a otros y acumulaba. Se valía de los más débiles, de los más pobres y los despojaban. Y así vivían acumulando y acumulando. Pues ahora este pueblo de los caldeos iba a venir y hacer lo mismo con ellos. En otras palabras, les iba a venir lo que ellos mismos estaban haciendo con su propio pueblo. Así como ellos despojaban, así los iban a despojar a ellos. Pero también Dios tenía el castigo para los caldeos. Aunque Dios estaba usando este pueblo de los caldeos para venir y arrasar contra Israel, pero después también Dios iba a llamar a cuentas a los caldeos. Dios también iba a levantar ejércitos en contra de ellos más adelante en el futuro. Porque todo se paga, todo se paga. Aunque Dios los iba a usar como un instrumento, pero ellos también ellos también iban a recibir el castigo por haberse aprovechado de este pueblo indefenso que era Israel. Aunque era un juicio, pero ellos también iban a ser castigados después. Es que a Dios no se le escapa nada. Usted sabe que el diablo, Dios lo usa también para castigar, pero el diablo ya está condenado también. O sea que el diablo es un azote en manos de Dios, pero también el diablo va a recibir su castigo en aquel tiempo. O sea que el que hace mal va a recibir también mal. No porque Dios lo iba a usar este pueblo cruel, no iba a recibir castigo también. También iba a recibir castigo por dejarse usar. Así es que Dios es un Dios justo. El versículo 7, para terminar el capítulo ya a tiempo. Dice, no se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos. El 8. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las cuales, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Así como tú robas, así como tú acumulas, así como tú conquistas, otros pueblos te van a conquistar, es lo que le está diciendo aquí a los caldeos. El 9.
Dice, hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Aquí está hablando al pueblo de Israel también, que tenían ese problema, que despojaban a otros para enriquecerse ellos. Y dice el versículo 10, tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. En otras palabras, todo lo que él ha acumulado en su casa, allí tiene testigos en su misma casa. Dice, la piedra le va a hablar y la madera le va a responder. Eres un ladrón, eres un injusto. Es lo que está diciendo. Es algo simbólico. En otras palabras, su misma conciencia le va a estar diciendo, en realidad, yo he hecho muchas perversidades. ¿Usted cree que la gente mala no se pone a pensar lo malo que es? Hay gente mala y perversa, pero yo le aseguro que si todas tienen conciencia, dicen, en verdad yo soy bien malo, y en verdad yo soy bien mala. Y se mofan de ellos mismos, pero van a pagar el castigo. Le hacen mal a otra persona y dicen, yo me aproveché. Violan, dicen, mira, yo violé. Se jactan de lo que hacen. Mira, yo robé. Mira, yo hice esto, yo hice el otro. Y se jactan. Un día van a recibir el castigo. Sus mismas conciencias los van a estar acusando. Y es lo que está diciendo aquí, dice, la piedra va a hablar y la madera va a responder de su propia casa. Tú eres un injusto, has hecho maldades y viene el castigo tarde o temprano. Sigamos leyendo para terminar. El 12. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. 14. Porque la tierra está llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Aquí claramente está hablando de aquellos que invitan a otros a tomar. Tenían esa costumbre y eso lo hemos visto también. Ven una persona que se está apartando de los caminos del Señor, una persona impía, va y lo invita a tomar, lo invita a beber, porque lo ve débil, porque ve que a lo mejor ya no se congrega, y lo manda a beber para después burlarse de él. Dice, para ver su desnudez. En otras palabras, para reírse de él. Porque cuando una persona se embriaga, ya no es la misma. Hace cosas ridículas. Y solamente es el hazme reír de los demás. Eso es lo que estaba diciendo aquí. Viene un ay para aquellos que les dan de beber a otros solamente para burlarse y para avergonzarlos. Sigue diciendo el versículo 16. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra de las ciudades y de todos los que en ellas habitaban. ¿De qué sirve la escultura? Aquí está hablando de los ídolos. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que, haciendo imágenes mudas, confíe el hacedor en su obra.
¿De qué sirve una persona que hace un ídolo y después confía en ese ídolo? Es lo que está diciendo. El 19. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Aquí está hablando de los idólatras. Había muchos idólatras en ese tiempo y ahora también hay muchos idólatras en el mundo. Como una persona que es un ídolo, después de que lo hace, se va a postrar ante él. Y aunque lo aforre de plata y de oro, no tiene vida. ¿Cómo le va a decir levántate? Si lo que hacen es cargarlos, ¿por qué no se pueden levantar los ídolos? Eso lo hemos visto en nuestros países. Cada vez que voy a México yo veo llevando los ídolos encima, cargándolos, porque como son ídolos no se pueden mover. Y aquí está diciendo como una persona que es un ídolo después dice, levántate, hazme caso, hazme este favor, si no tiene vida, si ellos mismos lo hicieron. Por último, y aquí terminamos, versículo 20, para terminar el capítulo 2. Ya el capítulo 3 es una oración de Habacuc. Pero el capítulo 20, el versículo 20, es algo muy importante que debemos, y con esto nos vamos a ir para la casa. Dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Los ídolos no tienen vida. Los ídolos que la gente tiene en sus altares no tienen vida. En el pueblo de Israel hacían altares en lugares altos, ponían ídolos y los adoraban. Pero dice este versículo, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Dios estaba en el templo que Salomón había edificado. Ahorita el templo somos nosotros. Dios habita en nosotros, somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios. Por lo tanto, nosotros llevamos a Dios dentro de nosotros. Somos hombres, tenemos un corazón, pero en este corazón habita Dios. En su corazón habita Dios. Ya no está solamente en un templo Dios. Cuando Jesucristo pagó el precio, ahora está en nuestro corazón. Dios está en nuestro corazón, de tal manera que cuando yo te veo a ti, yo veo a Dios dentro de ti. Tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios y Dios habita en ti. Por eso nos tenemos que amar los unos a los otros. Porque somos hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo. Por lo tanto, nos debemos de amar, nos debemos de respetar, debemos de llevarnos bien, porque Dios habita en ti, Dios habita en mí, Dios habita en medio de nosotros y en medio de la alabanza que le ofrecemos en cada servicio. Así es que Dios está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Cuando venimos aquí al servicio, pónganse de pie, ya nos vamos a ir. Cuando venimos aquí al servicio, tenemos que entender que esta casa es casa de Dios, puerta del cielo. Y que aquí hay que respetar este lugar. Yo estaba escuchando ayer un pastor hablando de que Dios merece respeto. Y él estaba hablando, el pastor, de que se le ha perdido el respeto a Dios. Que es una falta de respeto, estaba diciendo el pastor, llegar tarde a los servicios. Es una falta de respeto. Él está hablando muchas cosas que a veces hacemos, a veces por ignorancia, a veces porque en realidad no ponemos mucha atención a lo que es la palabra de Dios. Pero dice, es una falta de respeto empezar tarde los servicios. Dice, no porque hay pocos miembros, no hay que empezar a tiempo. Dice, cuando empezamos tarde un servicio, es falta de respeto a Dios. Cuando llegamos tarde a un servicio, es falta de respeto a Dios. Y estaba hablando de muchas cosas que nosotros a veces hacemos y que le faltamos el respeto a Dios. Dios está en su santo templo, Dios está en este lugar porque aquí nosotros hemos designado adorar a Dios y de aquí Dios nos habla. Entonces, respetemos a Dios, respetemos la presencia de Dios. Aquí, gracias a Dios, no hay mucho desorden como en otras iglesias, pero cuando usted venga a la casa de Dios, venga con reverencia, porque aquí está Dios, en este lugar. Aquí Dios se manifiesta en medio de nosotros y Él hace grandes cosas en medio de nosotros, así es que Dios merece respeto,
de parte nuestra. ¿Cuántos dicen amén? De aquí en adelante trata de llegar temprano. Yo me estoy esforzando a llegar temprano, casi desde que el hermano Héctor estuvo en una enseñanza, y Dios me ha estado inquietando para ahora, con lo que escuché, de que es una falta de respeto si yo llego tarde al servicio. Y hay que ponernos a cuentas con Dios, hermano. Queremos bendición, hay que hacer de nuestra parte lo que nos toca hacer, y Dios hará lo demás. Y sobre todo, hay que seguir orando, hermanos. Hay que seguir orando, y aunque no veamos nada, Dios está en control, y Dios a su tiempo va a hacer lo que está supuesto a hacer, o lo que quiere hacer, o lo que tiene planeado hacer, pero no como nosotros queremos, sino como Él quiere. Adoremos a Dios con este canto y nos vamos a nuestros hogares. Medite en la enseñanza, y en este canto vamos a dedicárselo al Señor para irnos a nuestros hogares con la bendición de Dios. Gracias, Señor. Recibe la alabanza, la adoración de tu pueblo, y te dedicamos este canto, Señor amado, agradecidos porque tú nos has hablado en esta hora. Gracias, Señor. Recibe la adoración. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Sí, Señor, queremos conocerte más y más cada día, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a vivir, Señor amado, constantemente, Señor, dependiendo de ti. Que te podamos honrar siempre con nuestra vida, Señor. Que podamos esforzarnos, Señor amado, cada día, así como lo estamos haciendo, pero aún más, Señor, porque tú demandas más de nosotros, Señor. Que sigamos, Señor amado, esforzándonos más y más, Padre Celestial, porque eso es lo que te agrada, Señor amado. La perseverancia, la constancia, Señor. Yo sé que hay hermanos que a lo mejor se les hace difícil, Padre, llegar a tiempo, Señor. Tú conoces, Padre Celestial. Pero si podemos llegar a tiempo, Señor amado, a los servicios, Señor, yo sé que tú estás contento, Señor. Y Padre Celestial, tú te agradas, Señor, de aquellos, Señor, que se esfuerzan como en este día, Señor. Estamos aquí, Señor, que a lo mejor pudiéramos estar haciendo otras cosas, pero hemos venido a tu casa en este día. Y tú, Señor amado, te agradas de todos aquellos que se esfuerzan, Señor. En el nombre de Jesús,
Te pedimos que nos lleves a nuestros hogares, Señor. Guarda nuestros vehículos, que lleguemos con bien, Señor. Quita todo tropiezo, Señor. Todo plan del enemigo, Señor, es cancelado en el nombre de Jesús. Y que lleguemos con bien a nuestros hogares, Señor. Cada uno, Padre, cada familia, cada joven, Señor. Cada caballero, cada dama, Señor. Cada niño, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén y amén. Dios les bendiga. Estaremos aquí, primeramente Dios, el viernes. Y acuérdense, el sábado va a ser de jóvenes. Hay que estar aquí también ese día a las 7:30. Dios les bendiga y que vayan a descansar en el nombre de Jesús. Amén.